Dicen que el dinero y el amor son dos de las fuerzas más poderosas del mundo. Para la mayoría de la gente, mantener el equilibrio entre ambas cosas ya es bastante difícil. Pero imagínate ganar decenas de millones a lo largo de tu carrera profesional, solo para ver cómo todo desaparece. No por una mala inversión, sino por culpa de las mujeres de tu vida. We ended up divorced 41 days later. We ended up in a physical altercation. Eso es exactamente lo que les pasó a varios jugadores de la NBA que lo tenían todo y lo perdieron todo. ¿Y qué es lo que aún sorprende a la gente? Que la mayoría de ellos nunca lo vio venir. Se suponía que Kenny Anderson sería el próximo Magic Johnson. No era solo lo que decían los fanáticos. Los cazatalentos llamaban a su casa cuando estaba en sexto grado. Nacido en Queens, Nueva York, Anderson rompió el récord histórico de anotación de las escuelas secundarias del estado de Nueva York con 2.621 puntos en la Archbishop Molloy High School. Fue nombrado All-City 4 veces, una hazaña que no se había logrado desde Kareem Abdul-Jabbar, y fue clasificado por encima de Shaquille O'Neal en su clase de reclutamiento. Georgia Tech lo fichó y Anderson ayudó a llevar a los Yellow Jackets a la Final Four en 1990 junto a Dennis Scott y Brian Oliver, el trío conocido como Lethal Weapon 3. Después de 2 temporadas, se presentó al draft de la NBA. En 1991, los New Jersey Nets seleccionaron a Anderson con la segunda selección general. Tenía solo 20 años y cargaba con enormes expectativas para una franquicia en dificultades, pero en su tercera temporada ya estaba cumpliendo con las expectativas. Promedios de carrera de 18,8 puntos y 9,6 asistencias por partido, una actuación de 45 puntos contra los Detroit Pistons y un puesto en el juego de estrellas de la NBA de 1994 junto a su compañero de equipo, Derrick Coleman. Más tarde jugaría para los Charlotte Hornets, los Portland Trail Blazers, los Boston Celtics, los Seattle Supersonics, los New Orleans Hornets, los Indiana Pacers, los Atlanta Hawks y los Los Angeles Clippers antes de terminar su carrera en el extranjero, en Lituania. Al final, había jugado profesionalmente durante 15 años y ganado unos 63 millones de dólares. Fuera de la cancha, sin embargo, se estaba gestando una historia muy diferente. Anderson tuvo 7 hijos con 5 mujeres diferentes a lo largo de múltiples relaciones que se solapaban y se casó 3 veces. Su primer matrimonio, con Tammy Roman, más tarde conocida por el reality Basketball Wives, terminó en 2001, después de que ella alegara infidelidad. El acuerdo de divorcio obligaba a Anderson a pagar $8,500 al mes en concepto de manutención de sus 2 hijas y a ceder a Roman la mitad de sus bienes en el momento de la separación. Ella había impugnado su acuerdo prenupcial ante los tribunales y ganó. Cuando Anderson dejó de hacer esos pagos en 2005, la deuda se acumuló rápidamente. Cuando Roman presentó su demanda, él debía cerca de $800,000. Según se informa, ella vendió su reloj Cartier solo para mantener a sus hijas matriculadas en la escuela. Anderson, mientras tanto, jugaba en Lituania ganando entre $750,000 y $1 millón y no enviaba nada a casa. Sus propios documentos del Tribunal de Quiebras mostraban que gastaba $41,000 en sí mismo mensualmente mientras sus hijas pasaban necesidades. Roman no era la única que esperaba. En sus documentos de quiebra figuraban manutenciones impagadas a varias mujeres, $23,000 adeudados a una madre y al menos $20,000 a otra. En 2005, a pesar de haber ganado unos $63 millones a lo largo de su carrera, Anderson se declaró en quiebra. La batalla legal con Roman se prolongó casi 9 años antes de llegar a un acuerdo en 2012, en el que Anderson pagó casi la totalidad de la deuda a través de su fondo de jubilación de la NBA. Pensé que el dinero duraría y no sabía cómo decir que no, le dijo más tarde a Forbes. 3 matrimonios, 7 hijos con 5 mujeres y un estilo de vida que superaba todas sus obligaciones financieras. Todo ello se combinó para borrar la fortuna de uno de los bases más talentosos de su generación. La historia de Anderson es un claro recordatorio de lo rápido que las decisiones personales pueden superar incluso al sueldo más alto de la NBA. Pero no todos los desastres financieros de esta conversación se traducen en tribunales y manutención infantil impagada. A veces, basta con una sola relación para acabar silenciosamente con una carrera antes de que alcance su potencial y costarle al jugador todo lo que se suponía que iba a ganar. Eso es exactamente lo que Rashad McCants cree que le pasó a él. McCants
McCants entró en la NBA en 2005 como la 14ª selección general, aprovechando el impulso de un campeonato nacional en Carolina del Norte. Era un anotador, seguro de sí mismo, rápido y lo suficientemente peligroso como para liderar la ACC con 20 puntos por partido durante su segunda temporada. Los Minnesota Timberwolves lo seleccionaron en el draft y para la temporada 2007-08 había registrado un récord personal de 34 puntos en un solo partido y se había abierto camino en la alineación titular. Cosas empezaban a irle bien por primera vez en mucho tiempo. Entonces llegó la relación que más tarde calificaría como el mayor arrepentimiento de su carrera. En junio de 2008, McCants comenzó a salir con Khloe Kardashian. Estuvieron juntos unos 7 meses. Para McCants, un jugador que aún luchaba por su puesto en un equipo de mercado pequeño, la atención mediática que trajo consigo esa relación fue inmediata y abrumadora. No era una superestrella y, en la cultura de la NBA de aquella época, estar vinculado públicamente a una celebridad mientras jugaba en Minnesota se consideraba una distracción, no una ventaja. Fue traspasado a los Sacramento Kings esa misma temporada. Firmó con los Houston Rockets en septiembre de 2009, pero el contrato fue rescindido tras solo un día de pretemporada. Firmó con los Dallas Mavericks en octubre de 2010 y fue liberado a los pocos días. Su carrera en la NBA había terminado efectivamente. Pasó a jugar en ligas de Francia, China, Brasil, Líbano, Venezuela y Filipinas, sin volver nunca a la asociación. En 2017, McCants se sentó con el Charlotte Observer y dejó constancia de su frustración. Esa relación había dado a los equipos una razón para dudar de su compromiso. Sin esa situación, estaría en 60-70 millones de dólares, dijo. Fácilmente. En una entrevista con Basketball Network, explicó la cultura no escrita de aquella época en la liga. La NBA actual anima a los jugadores a crear marcas y perfiles públicos independientemente de la ciudad en la que jueguen. En aquel entonces, solo las estrellas más grandes y consolidadas tenían esa libertad sin que se utilizara en su contra. Se esperaba que un jugador de rol en un equipo de un mercado pequeño mantuviera un perfil bajo. Para mí, no ser un tipo de alto perfil y estar en Minnesota fue más una distracción que un cumplido, dijo McCants. Fui uno de los primeros en destacar por todas esas cosas, y eso no ayudó a mi situación. Los críticos lo criticaron duramente. McCants anotó solo el 35% de sus tiros de campo en su segunda temporada en la NBA. Muchos analistas consideraban que su promedio de carrera de 9,9 puntos por partido en 4 temporadas era su techo, y no el resultado de ninguna distracción fuera de la cancha. La relación, argumentaban, no tenía nada que ver con su rendimiento. Aún así, más allá del debate sobre su carrera, también hubo una pérdida real de dinero por separado. McCants fue estafado por la estafadora Peggy Ann Fulford, perdiendo $200,000 como parte de una trama más amplia que le quitó casi $5,79 millones a varios atletas, entre ellos Dennis Rodman y Ricky Williams. Fulford fue condenada a 10 años de prisión en 2018. McCants creía que una relación de 7 meses le costó un futuro valorado entre 60 y 70 millones de dólares. Si eso es del todo exacto, sigue siendo objeto de debate, pero su historia en la NBA terminó mucho antes y de forma mucho más discreta de lo que él jamás había pretendido. McCants al menos salió de ese capítulo sin perder todo lo que ya había ganado. No se puede decir lo mismo de Latrell Sprewell. Aquí había un hombre que ganó cerca de $100 millones en la NBA y terminó con un patrimonio neto estimado de apenas $150,000. Su historia incluye un famoso momento de pura ira, una oferta de contrato que nunca debió haber rechazado y el peso financiero de una relación a largo plazo que nunca formalizó legalmente, hasta que una demanda obligó a que todo saliera a la luz en un tribunal. Sprewell fue seleccionado en el puesto 24 por los Golden State Warriors en el draft de la NBA de 1992 y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más electrizantes de la liga, 4 veces All-Star, seleccionado para el primer equipo All-NBA en 1994, uno de los máximos anotadores de su época. A lo largo de 13 temporadas con los Warriors, los New York Knicks y los Minnesota Timberwolves, ganó aproximadamente $97 millones. Esa es una fortuna generacional según cualquier criterio razonable. Entonces llegó diciembre de 1997. Durante un entrenamiento de los Warriors, el entrenador P.J. Carlesimo le pidió a Sprewell que le pusiera un poco de chispa a un pase. Sprewell perdió los estribos, agarró a Carlesimo por el cuello y lo estranguló durante casi 10 segundos antes de que sus compañeros de equipo lo separaran. Se fue, regresó 20 minutos más tarde y atacó al entrenador por segunda vez. Los Warriors anularon los $24 millones restantes de su contrato. La NBA le impuso una suspensión de 68 partidos sin sueldo, la más larga en la
historia de la liga hasta ese momento. Aunque el arbitraje impidió la anulación total del contrato, aún así perdió una enorme cantidad de dinero por un momento de ira descontrolada. Sprewell se recuperó con los New York Knicks, ayudando a llevar a un equipo clasificado en octavo lugar hasta las finales de la NBA de 1999, una de las rachas de playoffs más notables que la liga había visto jamás. Fue recompensado con una extensión de 5 años y $62 millones la temporada siguiente. Con Minnesota en 2003-04, formó equipo con Kevin Garnett y Sam Cassell como uno de los tríos más anotadores de la liga, ayudando a los Timberwolves a llegar a las finales de la Conferencia Oeste. Al final de esa temporada, Minnesota le ofreció una extensión de 3 años y $21 millones. Ya ganaba $14,6 millones al año. La rechazó, diciendo públicamente que tenía una familia que alimentar. Nunca volvió a jugar en la NBA. Luego, su vida personal se desmoronó públicamente. En enero de 2007, compañera de toda la vida, Candace Cavill, madre de 4 de sus hijos, presentó una demanda de $200 millones en su contra. Ella alegó que cuando quedó embarazada de su primer hijo en 1994, Sprewell le había prometido compartir su vida y su fortuna con ella, y que él había roto ese acuerdo al cortarle el apoyo financiero y presuntamente agredirla. A pesar de haber estado juntos durante años y de haber criado 4 hijos juntos, nunca se habían casado, lo que dejó a Cavill sin protección legal del colapso de ese acuerdo. Ese mismo año, un alguacil federal embargó el yate de 21 metros de Sprewell y lo vendió en subasta por solo $856,000, muy por debajo de su valor de $1,5 millones, lo que le dejó con una deuda pendiente de casi $500,000. Poco después, su casa de Milwaukee fue embargada. Le siguió una mansión en el condado de Westchester. Para 2011, le debía al estado de Wisconsin $3,5 millones en impuestos impagos, casi $100 millones en ganancias de su carrera, reducidos a casi nada. El incidente de la estrangulación, la extensión rechazada, la demanda de la mujer que había estado a su lado durante más de una década y años de gastos descontrolados hicieron todo el daño. El colapso de Latrell Sprewell es tan completo como cualquier otro en la historia de la NBA. Sprewell al menos podía señalar una combinación de sus propias decisiones y una mala gestión financiera como la causa. La situación de Dennis Rodman tenía todo eso y más. Para 2012, los propios abogados de Rodman lo describían como en la ruina y extremadamente enfermo en documentos judiciales, incapaz de cubrir sus propios gastos de subsistencia y mucho menos los cientos de miles que le debía a su exesposa en concepto de manutención infantil. Para alguien con 5 anillos de campeón de la NBA y una placa en el Hall of Fame, era una imagen devastadora. Rodman fue seleccionado en el puesto 27 del draft por los Detroit Pistons en 1986 y construyó una de las carreras más singulares y celebradas de la historia del baloncesto. 2 títulos con los Pistons, 3 más con los Chicago Bulls, 7 coronas consecutivas de rebotes, 2 premios al jugador defensivo del año, incorporación al Hall of Fame en 2011, nombrado para el equipo del 75º aniversario de la NBA en 2021. El hombre lo tenía todo en cuanto a grandeza en la cancha. Fuera de ella, la historia era completamente diferente. Salió con Madonna en 1994. En noviembre de 1998, se casó con la actriz y modelo Carmen Electra en Las Vegas, y luego solicitó la anulación solo 9 días después, alegando que había estado en su contra durante la ceremonia. Electra solicitó el divorcio al año siguiente, pero la relación que le causó el daño financiero más duradero fue su tercer matrimonio con Michelle Moyer. Rodman y Moyer se casaron en 2003. Ella solicitó el divorcio en 2004, pero los intentos de reconciliación prolongaron el proceso durante años. El matrimonio no se disolvió oficialmente hasta 2012. Durante ese prolongado periodo, los tribunales fijaron en un momento dado su obligación de manutención infantil en hasta $50,000 al mes, una cifra calculada en función de lo que ganaba como jugador en activo, no de los ingresos de un hombre retirado que intentaba ganarse la vida con apariciones en el extranjero y eventos públicos remunerados. En marzo de 2012, Rodman tenía un atraso de $808,935 en la manutención de sus 2 hijos, Dennis Jr. y Trinity. También debía $51,112 en concepto de manutención conyugal atrasada. Sus abogados, que trabajaban gratis porque él no podía pagarles, presentaron documentos en los que lo describían como un hombre en la ruina. Su declaración de impuestos de 2010 mostraba unos ingresos de aproximadamente $150,000 para todo el año. Su gestor financiero confirmó a ABC News que la bien documentada lucha de Rodman contra el alcohol había dañado gravemente
seriamente su imagen pública y había hecho casi imposible conseguir patrocinios corporativos. En mayo de 2012, Rodman fue condenado a 104 horas de servicio comunitario tras ser declarado culpable de 4 cargos de desacato por no pagar la manutención de sus hijos durante 2009 y 2010. En diciembre de ese año, ambas partes acordaron un acuerdo de $500,000, una cifra inferior a los $850,000 que el equipo legal de su exesposa había argumentado originalmente que debía. Hubo otro golpe que Rodman nunca anticipó. Peggy Ann Fulford, la misma estafadora que había tenido como blanco a Rashad McCants, le robó $1,24 millones a Rodman. Él creía que el dinero se enviaba como pagos de manutención infantil a su primera esposa. Cuando Fulford fue acusada por el FBI en 2016 y sentenciada a 10 años de prisión en 2018, el daño ya tenía años. Dennis Rodman tuvo más que suficiente durante su carrera como jugador para vivir cómodamente el resto de su vida. Un problema con la bebida que lo persiguió durante décadas, múltiples relaciones fallidas, una red de apoyo inmanejable y millones perdidos por fraude se unieron para dejar a uno de los mejores defensores de todos los tiempos del baloncesto sin defensa cuando más importaba. La historia de Rodman es difícil de ver, pero hay algo aún más silenciosamente doloroso en el hecho de que un compañero de equipo suyo, aquellas mismas campañas de campeonato de los Bulls, sufrió un colapso casi idéntico y casi nadie lo menciona jamás. Ese compañero de equipo es Jason Caffey. Caffey fue seleccionado en el puesto 20 por los Chicago Bulls en 1995 y jugó junto a Michael Jordan y Dennis Rodman, ganando 2 campeonatos consecutivos de la NBA en 1996 y 1997. Promedió 7,3 puntos por partido durante esa segunda campaña y fue titular en 5 partidos de playoffs. Traspasado a los Golden State Warriors en febrero de 1998, acabó firmando con ellos un contrato de 7 años y $35 millones y tuvo su mejor temporada en cuanto a estadísticas en 1999-2000, con promedios máximos en su carrera de 12 puntos y 6,8 rebotes por partido en 56 partidos como titular. Tras 3 temporadas con los Milwaukee Bucks, se retiró en 2003, habiendo ganado unos $34 millones a lo largo de 8 temporadas en la NBA. Era dinero más que suficiente para labrarse una vida cómoda. Se esfumó más rápido de lo que casi nadie podía creer. Caffey tuvo 10 hijos con 8 mujeres diferentes. Las obligaciones de manutención infantil derivadas de todas esas relaciones eran imposibles de cumplir. Se atrasó en los pagos. Tribunales emitieron órdenes de arresto. Pasó tiempo en la cárcel por no pagar. Un juez de Atlanta emitió una orden de arresto específicamente porque Caffey no cumplió con una orden judicial que le exigía pagar más de $200,000 en manutención infantil y gastos legales a una sola mujer. Sus deudas totales superaban los $1,9 millones, mientras que sus activos ascendían a solo $1,15 millones. En 2007, Caffey se declaró en quiebra. Años más tarde, se sinceró sobre lo que realmente había motivado esas decisiones. Creció en Mobile, Alabama, sin suficiente estabilidad ni orientación, y llevó consigo patrones poco saludables en su relación con las mujeres a la NBA mucho antes de que llegara el dinero. Cuando llegué a la liga, todo ese dinero me dio una falsa sensación de poder. Quería que mi destino fuera el amor y lo equiparaba con tener muchos hijos, dijo en 2019, que hizo que el colapso financiero fuera aún más difícil de superar. Fue que estuvo luchando contra una depresión y una ansiedad no diagnosticadas a lo largo de toda su carrera. Un ataque de pánico durante un partido con los Milwaukee Bucks en 2002 llevó finalmente a que el equipo rescindiera los 2 años restantes de su contrato, lo que le privó de ingresos futuros justo en el momento en que sus obligaciones personales ya se estaban volviendo abrumadoras. Caffey decidió buscar ayuda. Acudió a terapia, pasó 45 días en tratamiento y trabajó para comprender las decisiones que lo habían llevado a ese punto. Coescribió un libro titulado Richard and the Boys: The Puberty Experience junto a Nadine Pierre-Louis, con el objetivo de ayudar a los jóvenes a lidiar con las relaciones y la responsabilidad. Regresó a la Universidad Estatal de Alabama para terminar la carrera que había abandonado en 1995, planes de graduarse en diciembre de 2024. No es ningún secreto que pasé por una gran caída, algunas decisiones que tomé en la vida después de mi carrera en el baloncesto, dijo Caffey en 2020. Pero las enseñanzas que aprendí de Michael Jordan y Dennis Rodman son la razón por la que sigo vivo hoy y sigo pudiendo mantenerme. 2 anillos de campeonato, $34 millones en ganancias a lo largo de su carrera. Todo ello borrado por decisiones tomadas fuera de la cancha. La historia de Jason Caffey es una advertencia. También es, en última instancia, la de alguien que decidió levantarse de nuevo. El colapso de Caffey fue sonado y público.
público, órdenes de arresto, tiempo en la cárcel, declaraciones de quiebra. La versión de Eddie Curry se desarrolló de manera un poco diferente, pero el resultado final fue igual de rotundo. Curry era un pívot de 2 metros y 10 centímetros que salió directamente de la preparatoria en Illinois y fue seleccionado en el 4º lugar del draft de la NBA de 2001 por los Chicago Bulls. Antes de que jugara siquiera un partido profesional, la gente ya lo llamaba Baby Shaq. A lo largo de 11 temporadas, con los Bulls, los New York Knicks, los Miami Heat y los Dallas Mavericks, Curry ganó aproximadamente $70 millones. Patrimonio neto estimado hoy en día ronda los $3 millones. El gasto excesivo fue real y está bien documentado. Tenía una casa alquilada por $17,000 al mes en los suburbios de Nueva York, pagaba $6,000 al mes por un chef personal y compró aproximadamente una docena de autos para él y los miembros de su familia. En febrero de 2008, solicitó un préstamo personal de $570,000 a una empresa de Nevada llamada All Star Capital, a una tasa de interés anual de casi el 85%, lo cual es legal en Nevada, donde no existen leyes contra la usura. No lo pagó. Para 2010, un tribunal de Manhattan le ordenó pagar $75,000 al mes para saldar una deuda que se había disparado a $1,2 millones. 3 de sus autos fueron embargados en el proceso, incluyendo un Rolls-Royce Phantom convertible y 2 SUV Land Rover. Pero el golpe más perjudicial financieramente que recibió Curry provino directamente de una relación, específicamente de su primer matrimonio con su novia de la infancia, Cori Kellogg. Curry se había casado con Kellogg antes de la NBA, cuando ella quedó embarazada de su primer hijo durante su último año de preparatoria. No hubo acuerdo prenupcial. Poco después de que lo seleccionaran en el draft, ella solicitó el divorcio. El proceso se prolongó durante aproximadamente 4 años y le costó una cantidad significativa de dinero durante lo que deberían haber sido sus años de mayor estabilidad financiera. Luego vino la decisión que le costó el doble. Curry creía que él y su exesposa tenían un acuerdo informal, que él le pagaría la manutención de los hijos directamente a ella, en lugar de tramitarla a través del estado de Illinois. Le envió más de $1 millón en total, con cheques de caja documentados y registros bancarios que lo respaldaban. Cuando le notificaron los documentos por la manutención atrasada, el juez dictaminó que todo ese dinero era un regalo. Como los pagos nunca se canalizaron a través del conducto legal adecuado, el tribunal determinó que no había pagado nada. Se le ordenó pagar la manutención de sus hijos de nuevo desde cero. Me notifican los documentos por la manutención atrasada y yo le había estado dando dinero todo el tiempo, dijo Curry más tarde en Vlad TV. Me dicen, no, eso fue un regalo. No se lo diste al estado de Illinois. Eso fue un regalo. Y yo les digo, ¿hablan en serio? El tribunal hablaba completamente en serio. Esa sentencia golpeó a Curry sumándose a todas las demás deudas que ya tenía. Más tarde describió el matrimonio, celebrado sin acuerdo prenupcial cuando aún estaba en la preparatoria, como el error más vergonzoso de su vida. Confiaba en que su novia de la infancia fuera justa. Esa confianza le costó enormemente. Desde entonces, Curry ha hablado de un hábito más generalizado que empeoró todo: dar dinero libremente a cualquiera que se lo pidiera, amigos, familiares, cualquiera que llamara con un problema que él sintiera que podía resolver. Podía decir que no, dijo. No podía escuchar a alguien llorando por teléfono, diciéndome que algo andaba mal y saber que este dinero podría ayudarlo. Cuando ese hábito se extiende a 15 personas diferentes a la vez, $70 millones desaparecen más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. Una carrera que nunca alcanzó su máximo potencial, decisiones basadas en las personas que más amaba. Esa fue la historia de Eddie Curry. ¿La historia de qué jugador de la NBA te sorprendió más? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Hoops Rivals para no perderte los próximos.